Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al día número 3 del ED Weekend 2022 y hoy quiero hablarte de almacenamiento, de datos. ¿Sabías tú que una persona en promedio genera alrededor de 2 megabytes de datos por segundo? Lo que significa que estaríamos generando aproximadamente 15.000 millones de megabytes por segundo, sumando a toda la gente en el planeta, lo que equivale a 15 millones de gigabytes o 15.000 terabytes por segundo o 15 petabytes. ¿Pero qué es esto de megabytes, petabytes, gigabytes? Seguramente lo has escuchado, pero puede ser que tengas algunas dudas. Así que en este video vamos a ver esas unidades de almacenamiento que nos permiten medir esa enorme cantidad de datos que generamos los seres humanos. ¿Y cómo generamos esos datos? Si tú das like a este video ya generaste un dato. Con solamente verlo ya generaste un dato porque es una vista. Si tienes un reloj inteligente, te está midiendo los pasos, te está midiendo la hora. Cuando haces una llamada, cuando mandas un mensaje de texto, todo nuestro mundo está encerrado en datos. Así que este video te va a ayudar muchísimo a entender cómo nuestro mundo está gobernado por los datos. Pero antes de continuar te recuerdo que ya estamos en el día número 3 del ED Weekend 2022, el fin de semana con los precios más bajos del año en todo EDTeam para que construyas tu carrera, para que dejes de postergar tus metas, para que dejes de postergar tu educación y tu futuro. Además, si quieres comprobar la calidad de EDTeam, tenemos nuestros mejores cursos completamente gratis durante este fin de semana. Así que, ¿qué esperas? Ve corriendo a ed.team, disfruta nuestros cursos gratis y aprovecha los precios más bajos del año durante ED Weekend. Además, cada día tenemos una dinámica para que participes y puedas ganarte cursos y suscripciones gratis. La dinámica del día de ayer fue tomarle una foto a tu setup donde se vea a EDTeam en la pantalla, subirla a Instagram y etiquetarnos con @EDTeamLab. Eso era todo, los usuarios ya están participando y si no lo has hecho aún, todavía te quedan algunos minutos para participar y ganarte grandes premios durante este ED Weekend. No lo dejes pasar porque nos queda solamente hoy y mañana y se acaba el ED Weekend hasta 2023. Para entender lo de las unidades de almacenamiento, primero hay que entender cómo funcionan las computadoras. No voy a explicarte en detalle esto porque ya tenemos un curso completamente gratis en EDTeam que puedes ver por aquí. Pero lo básico que debes saber es que las computadoras se entienden de ceros y unos, encendido y apagado, porque así funcionaban las primeras computadoras, abriendo y cerrando circuitos. Entonces, esas combinaciones entre abrir y cerrar circuitos generaban la lógica de programación. Así que lo básico en una computadora son ceros y unos. Entonces, cuando se quería programar una computadora en los inicios, lo que se hacía es utilizar interruptores para prender y apagar o cambiar cables de posición como en una central telefónica. Esos interruptores, que primero eran electromecánicos, los famosos relés, pero que eran muy pesados y ruidosos, luego se reemplazaron por los tubos de vacío y luego se reemplazaron con los transistores, lo cual hizo que la computación avance muchísimo. Pero para saber más de eso te invito a nuestro curso gratuito. El punto es que si queremos programar una computadora necesitamos la manera de darle esos ceros y unos para que la computadora los entienda. Y la primera forma fueron las tarjetas perforadas. Tarjetas de cartón en las que habían agujeros y habían partes no agujereadas. Entonces, obviamente, esto representaba ceros y unos. Y esta unidad básica de almacenamiento, que puede ser 0 o 1, se llama bit. Entonces, en una tarjeta perforada habían 960 espacios, lo que significa 960 bits de capacidad. Para que te hagas una idea, una canción en MP3 de 2 minutos actual ocuparía 40.000 tarjetas perforadas de espacio. La siguiente unidad es el byte, que equivale a 8 bits. ¿Por qué 8 y no 10 como contamos las personas, ¿no? De 10, de 100, de 1000 en decenas. Porque las computadoras trabajan con unos y ceros y ese es el sistema binario. Entonces no sube de 10 en 10, sino va multiplicándose con esta escala binaria, ¿no? Por lo tanto, 8 es la siguiente escala y un byte significa un carácter en pantalla. Por ejemplo, si tú escribes la letra E en la pantalla, en Word, en Notion, en un chat de WhatsApp, en donde sea, ya estás ocupando un byte de espacio en memoria. Entonces, si tú escribes EDTeam, ocupas 6 bytes en memoria. Por lo tanto, un byte es la unidad básica con la que nosotros trabajamos. Si bien es cierto que la unidad básica sería el bit, pero eso es a nivel de máquina, de sistema operativo. Nosotros en nuestro día a día trabajamos directamente con los bytes. Y como anécdota te cuento que la primera computadora personal de la historia, la famosísima Altair 8800, donde Bill Gates creó el primer sistema operativo personal de la historia, el famoso Altair Basic, con el cual comenzó Microsoft, como te comentamos en este video, tenía apenas 256 bytes de RAM. Y tú quejándote por tus 8 GB de RAM.
Subimos de nivel y llegamos al kilobyte o KB. El kilobyte son 1024 bytes. Ya recuerdas por qué tenemos 1024 y no 1000 a secas, ¿no? Por el sistema binario. Entonces, un kilobyte es 1000 bytes y es más o menos un párrafo en Word. Un documento de una sola página en Word sería aproximadamente 4 kilobytes, para que te hagas una idea más o menos. Y retrocediendo a los inicios de la computación, la Altair 8800 que te dije que tenía 256 bytes de memoria RAM, tenía 64 kilobytes de almacenamiento. Imagínate escribir un sistema operativo que quepa dentro de 64 kilobytes. Impresionante. Y la legendaria Macintosh, lanzada por Steve Jobs en 1984 con un super anuncio, tenía 128 kilobytes de RAM. Para hacerte una idea, los teléfonos más básicos de la actualidad pueden tener 1 giga o 2 de RAM. Así que el teléfono más básico, ese que demora en cargar las aplicaciones, tiene 100.000 veces más memoria RAM que la primera Macintosh, la que en su momento era la computadora más revolucionaria de la historia. Increíble. Seguimos subiendo de nivel y llegamos al megabyte, lo que significa 1.000.000 de bytes o 1024 kilobytes. Y te acuerdas que al inicio te dije que cada persona genera aproximadamente 2 megabytes de datos por segundo. Bueno, son 1.000.000 de bytes por segundo que estamos generando. Y te acuerdas que te dije que la Macintosh tenía 128 kilobytes nada más de RAM. Tú te preguntarás si de almacenamiento cuánto tenía. No tenía almacenamiento y había que utilizar los famosos disquetes. Estos disquetes superaban el megabyte de almacenamiento, que para esos tiempos era wow, increíble. Estamos hablando de los años 80. Un disquete podía tener de 1.2 a 1.44 megabytes de almacenamiento, que era muchísimo, pero los sistemas operativos solían instalarse en varios disquetes, entonces tenían que instalarse en orden y ahí de ti si no fallaba, porque los disquetes eran magnéticos y si no se almacenaban correctamente podía alterarse su información. Como anécdota te cuento que una canción en MP3 no entra en un disquete, y yo lo recuerdo porque en los años 2000 que íbamos a las cabinas y con Napster descargábamos canciones, no entraba ni una sola canción en un disquete y tú tenías que ir con tus cajas de disquete sintiéndote súper cool, súper tecnológico, porque tenías una cajita llena de cosas de plástico. Y si eso fuera poco, imagínate que el póster de este video no podría entrar en un disquete. Y ya no hablemos del video en sí, que pesa varios gigabytes. Vamos al siguiente nivel y hablemos del gigabyte, porque hasta este momento hemos hablado como de la prehistoria de la tecnología, ¿no? Megabyte, kilobyte, byte. Si bien es cierto, son unidades que se siguen utilizando, pero no son tan frecuentes en la conversación tecnológica del día a día. Sin embargo, la palabra gigabyte sí surge cuando hablamos de un teléfono, de su capacidad, cuando hablamos de una computadora, de una tablet. Es normal hablar de gigabytes, y es que un gigabyte son 1024 megabytes. Así que ya estamos hablando de capacidad. Te cuento que la primera computadora que yo tuve cuando tenía unos 20, 21 años y que mi mamá la compró luego de ahorrar un tiempo, tenía unos 128 megabytes de memoria RAM. No llegaba al giga. El giga era como para los supermillonarios y el disco duro creo que era de 8 gigas o algo así. Entonces, en el disco duro ya teníamos almacenamiento a nivel de gigabytes, ¿no? Y ahora ni siquiera el sistema operativo te entra en 8 gigabytes. De hecho, en este aparatito tengo 128 gigabytes de almacenamiento y 8 GB de memoria RAM. Así que imagínate cómo la tecnología avanza, porque cada vez necesita más almacenamiento para procesar la información, para guardar los programas y para ser capaz de ejecutar todos. Para que te hagas una idea, un video como este que estás viendo, que dura entre 10 a 15 minutos en 1080 de resolución, es decir, Full HD, antes de subirlo a YouTube, pesa entre 1.5 a 2 GB. YouTube ya hace las transformaciones, lo comprime para mandarlo a diferentes calidades, ¿no? Y 4K, pues su nombre lo dice, 4K es 4 veces más el peso. Así que saca tus cálculos de cuánto pesa una película, digamos en Netflix, si tú tienes conexión de datos y tu proveedor de datos te da, no sé, 10 gigas al mes. ¿Para cuánto te alcanzará? Ahí puedes hacer tus cálculos, ¿no? Además te cuento como anécdota que en el año 2001 se lanza el primer iPod, el primer dispositivo que marca la nueva generación de Apple, ¿no? Porque luego viene el iPhone, luego viene el iPad y etcétera. Pero el iPod inició esta revolución con la famosísima frase 1000 canciones en tu bolsillo. ¿Por qué? Porque habían logrado meter un almacenamiento de 5 GB dentro de un aparatito chiquitito. Era revolucionario para su tiempo. Pero no solamente era el almacenamiento, sino toda la tecnología, todo el software, la forma de controlarlo, la experiencia, etc. Pero 1000 canciones en tu bolsillo, estamos frente a otras épocas. En otras palabras, el iPod de Apple tenía 500,000 veces más almacenamiento que la memoria RAM que tenía el primer Macintosh.
Y llegamos al nivel más alto de almacenamiento para las personas, porque de aquí existen niveles más altos, sí, pero ninguna persona llega a esos niveles porque no hay necesidad. Ya esos niveles más altos están para las supercomputadoras o para el cloud computing. Estamos hablando del terabyte, que son 1024 gigabytes. Esto es muchísimo, es tanto que las computadoras más pro del mundo no llegan a un terabyte. La MacBook Pro no llega a un terabyte, salvo que tú específicamente pidas esa configuración, pero la configuración regular es de 512, es decir, de medio terabyte. Imagínate, yo tengo aquí el S21 Ultra, que es el tope de gama de Samsung y tiene una décima parte de un tera. Hay iPhones que llegan al tera, pero repito, tienes que tú pedirlo con esa configuración y te cuesta muchísimo dinero, porque ya no necesitamos tantísimo almacenamiento. Tal vez los gamers para guardar sus partidas o guardar los juegos que son muy pesados, los creadores audiovisuales que guardan muchísima información de videos en 4K que pesan muchísimo, pero para el resto de los mortales, un terabyte es muchísimo y es bastante complicado llenar un terabyte de información. Y además que ahora existen muchas alternativas de almacenamiento en la nube. Por lo tanto, si tu almacenamiento interno se llena, tranquilamente lo puedes respaldar en alternativas como OneDrive, iCloud, Google Drive, Dropbox y muchos etcétera que hay en el mercado. ¿Te acuerdas de las tarjetas perforadas que podían almacenar 960 bytes? Si queremos llegar a un terabyte usando tarjetas perforadas, serían 22 toneladas de tarjetas perforadas, o el peso de 4 elefantes africanos adultos. Otro detalle interesante es que existen discos duros sólidos. Sí, ya sé que no se llaman discos duros sólidos, se llaman unidades sólidas, SSD y tal, pero los viejitos les decimos así que no me juzgues. Bueno, existen discos sólidos de 1 terabyte con precios que van entre $200 aproximadamente, un poquito menos, un poquito más, dependiendo de la calidad. Entonces ya no es la millonada de antes, ya no hay excusa para cambiar tu disco mecánico, ese antiguo, ese que traquetea y hace que los ventiladores empiecen a prenderse y parece que la computadora va a salir volando. Cambia tu unidad de almacenamiento por un SSD para que tu computadora vaya mucho más rápido. Esto suena a publicidad, pero no es publicidad. Realmente es algo que va a mejorar tu vida porque te va a permitir trabajar muchísimo más rápido. Y de aquí para arriba ya llegamos a grandes ligas. Como te decía hace un momento, las ligas a las que no llegamos nosotros como seres humanos porque no hay forma de que produzcamos tantísima información. Un petabyte es 1024 terabytes. Así que si no podemos llenar ni un terabyte, imagínate llenar 1000 terabytes de información. Es una cantidad brutal de almacenamiento, al menos para el día de hoy. Quizás en unos años tengamos memorias portátiles o tengamos SSD de 1 petabyte. Como hace unos años era impensable que los seres humanos necesitemos unidades de 1 terabyte de almacenamiento. Todo llegará a su momento, pero 1 petabyte ya está reservado a empresas gigantescas como Google, que procesa más de 20 petabytes de datos al día, como Facebook con la información que ellos procesan de sus usuarios, o para grandes estudios de cine que hacen estos efectos especiales increíbles y necesitan muchísima memoria y muchísimo almacenamiento, y ahí ya estamos hablando a nivel de petabytes. Y si eso te parece gigantesco, vamos al siguiente nivel, que es el exabyte, que son 1024 petabytes. Esto ya es tan grande que se estima que todos los datos que almacena Google son 15 exabytes. Ya no estamos hablando de miles, de millones, sino 15. Así que imagínate qué tan grande es este número. Como anécdota te cuento que el ex CEO de Google, Eric Schmidt, dijo que desde los inicios de la humanidad hasta el año 2010 se habían creado 5 exabytes de datos en el mundo. Y que esa misma cantidad de información, 5 exabytes, en los tiempos modernos se creaban apenas en 2 días. Y si ese nivel te parecía alto, el nivel más alto es el zettabyte, que serían 1024 exabytes. Ya no llegamos a ese nivel porque habría que juntar a toda la humanidad. De hecho, se calcula que para el año 2021, el año pasado, todos los datos producidos por la humanidad completa fueron 79 zettabytes. No llegamos ni a los 100. Entonces estos datos son demasiado grandes. Por encima del zettabyte existen unidades como el yottabyte, brontobyte, gigabyte, pero ya son estimados porque no llegamos a producir tantísima información. Pero ten presente que esto va creciendo. En algún momento a las computadoras les bastaba 128 kilobytes. Ahora necesitamos 1.000.000 de veces esa cantidad de memoria. Quién sabe de acá a 20 años estemos con teléfonos que tengan exabytes de memoria. Podría ser que sí, porque la tecnología no se detiene. Y tú también no te detengas, porque durante este fin de semana estamos con el ED Weekend, todo EDTeam con los precios más bajos del año, para que asegures tu futuro y dejes de postergar tus metas. Además, nuestros mejores cursos completamente gratis para que descubras por ti mismo por qué en español nadie explica mejor que EDTeam. Yo soy Álvaro Felipe, espero que este video te haya gustado mucho y nos vemos más tardecito nada más con el live por el tercer día del ED Weekend, donde vamos a premiar todos los ganadores del día de hoy. Así que ve corriendo a ed.team para aprovechar el ED Weekend porque quedan pocas horas.
EDTeam es cursos de tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ede.team y no te detengas.